serie de características, ¿no?, que se puede encontrar en esos pliegues, en esos surcos, ¿no?, algunos más profundos que otros. Consideraciones generales en todo caso, ¿no?, cuando se trata de hacer un estudio sobre los labios o qué es la queiloscopía, pues, ¿no? Como dice en esta parte, hay mucha variación con respecto primero al grosor, al tamaño, la longitud de la abertura del cordón labial, ¿no?, y hay un poco de variación también con respecto al sexo. Es decir, entre varones y mujeres hay una diferencia, ¿no? ¿No es cierto? ¿Quién tiene los labios más bonitos? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, ¿no? Porque se lo pintan, ¿no? Y estos labios también a veces con el tiempo tienen mucho que ver, la edad. La edad, y sobre todo cuando hay un problema de edentulismo. ¿Han visto ustedes a nuestros abuelitos o nuestros propios padres, cuando ya no tienen los dientes, qué pasa? Ese labio da la impresión que como que se achicara, ¿no? Y los labios ya tienen una línea delgadita, ¿no? Y es porque se ha deprimido pues la zona alveolar, se reabsorbe el huesito, entonces el labio cede, ¿no? Entonces se va poniendo un poco más delgado, ¿no? Y bueno, hablamos hace un rato del moreno que teníamos en la diapositiva, el grupo racial también, ¿no? Tiene mucho que ver esto en los estudios de los esquemas labiales, ¿de acuerdo? Ahora, después de esto, de la naturaleza que hay, también ahora hay algunas cosas que se incrementan también, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo es las subsidias. Las subsidias no era así cuando era joven, ¿no? Ayer yo estaba viendo un especial de ella, no sé qué, porque he cumplido 60 años, ¿no? Le han hecho un reportaje. Era una chica muy bonita, se le veía natural y linda, y ahora la vemos que con todo un labiazo, ¿no? Es dos en uno, ¿no? Entonces, ya hay formas también de que se tergiversa un poco este tema, ¿no? Eso en comparación a lo que hemos estudiado la semana pasada. Las arrugas palatinas, ¿alguien se no se puede, pues es un tejido muy natural. Sí, o no, en cambio los labios sí, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y cuando hay ese tipo de situaciones, un poquito como que ya pierde la credibilidad, la confiabilidad, mejor dicho, ¿no?, de la naturaleza en ese caso. Si yo voy a hacer un estudio y empiezo a hacer el estudio de jóvenes y tengo mi base de datos y su labio mide en sentido vertical en el interior 2 centímetros, por ejemplo, y luego de 10 años o 5 años, que si yo pasa y esa persona se ha incrementado, ya no va a ser 2 milímetros, será de repente 3 o 4, ¿será la misma persona? Ya no, ¿cierto? Entonces ahí pierde un poquito de piso y peso también esa aceleración, ¿ya? Igual que los escopeo, examinar los labios, ¿no?, o estudio de los labios. Es el estudio, registro y clasificación de las configuraciones de los labios. En la criminalística mucho se ha hablado de esto. De repente, más que para la identificación del ser humano, para la identificación de los autores de un hecho criminal. Porque de repente se han encontrado colillas de cigarro en las cuales se ha impregnado los labios de una señorita que en verdad, pues al ponerse los pintalabios queda, ¿no?, la huella en esa colilla de cigarro. O de pronto también en los vasos, ¿no?, cuando ustedes toman su cafecito, a veces está bien pintadito, queda, ¿no? No queda así como una mancha roja como sea. Si ustedes acercan bien la vista, ahí está la configuración de su labio. Hay permanentes, ¿no? Claro, eso, ¿no? Pero no todos usan ese permanente. Y debe costar un poquito más, ¿no? En verdad, disculpen la información, cuesta un poquito más. ¿Qué tanto? Por ejemplo, ¿cuánto está ese permanente? Digamos, 5 soles.
50 soles el permanente. Y el otro sí. Hasta de un sol dice ahí el otro. Sí, soles, ¿no? Bueno. Y ahora, aparte de eso, jóvenes, no solamente se queda impregnado esas huellas labiales cuando se colorean los labios. Nosotros tenemos células. La saliva, al tomar tu vaso, tú, así sin pintalabio, toma y fíjate, luego queda. Hasta, y es igual como con, miren, no tengo nada pintado, pero lo puse acá y con un polvillo especial, ahí queda la huella. Bueno, entonces para ese tipo de situaciones es que se utiliza más esto, no más que para la identificación de personas NN. Ahí la criminalística, como les dije, ¿no? Entonces, sí, pues hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y en verdad nosotros dejamos huellas, todos dejamos huellas, ¿no? Y esas huellas son más certeras, digamos, es una prueba, ¿no? Más que las huellas de las pisadas, porque los zapatos podemos tener, pues, el mismo tipo de zapatos del amigo, ¿cuántos habrán hecho, no? En serio, ¿no? Igual mis zapatos, de cuántos zapatos habrán, ni que fuera exclusivo ahí sí, ¿no? El de ustedes es exclusivo, ¿verdad? 2 por 1 lo he comprado. Entonces, pero nuestras huellas biológicas, nuestros rastros, ¿no? En Arequipa hace 3-4 años se ha identificado al autor de un caso de parricidio. Sí. Cuando encontraron el cadáver de un niño, él tenía mordeduras en el cuerpito, pero el papá le mordía las piernitas, ¿no? Y ahí le sacaron las huellas, los dientes y sobre todo el ADN. Entonces, esto es fantástico. Los estudios biológicos, que como vuelvo a decir, nosotros dejamos huellas. Y bueno, después lo más común es para descubrir la infidelidad, ¿no? A veces uno se deja también los chupetones. Los chupetones, ¿no? No, eso es una suspilación, no. Yo fui de experiencia en esos chupetones. Esas en la camisa, ¿no? O a veces también ya esa otra intención, agarran tu camisa, te ponen un besito ahí, el besito de tu amigo. Y entonces, miren, hay algunas consideraciones. Cuando se empieza a estudiar los labios, entonces hay que valorar varias cosas. Entre ellos, el grosor, la forma de las comisuras, las suntuosidades o las huellas, ¿no?, de los labios. En cuanto al grosor, cuando hablamos del grosor de los labios, la literatura dice, pues, ¿no?, que se refiere a delgados cuando la mucosa del labio superior es ligeramente visible, ligeramente. Medianos, cuando la mucosa más redondeada está visible y tiene un espacio de 8 a 10 milímetros. Y gruesos cuando la mucosa es muy visible. Y voluminosos fuertemente vueltos a su exterior. Por ejemplo, de Moreno, ¿no? De él es, de hecho, voluminoso, ¿no? No dicen voluminoso. Bombón. Y esta es una consideración muy importante, jóvenes. Esta es una consideración muy importante. Cuando el estudio se hace, pues, ¿no?, de comisura a comisura, se traza una línea media, ¿no?, en la unión de los labios, y si es que esta línea coincide con las comisuras, estamos hablando de unos labios horizontales. Hacemos el mismo trazado y vemos de que las comisuras quedan por debajo de la línea horizontal. Estamos hablando de unas comisuras labiales abatidas,
caídas, tristonas, ¿no? Y elevadas cuando la comisura queda por encima de esa línea horizontal que se traza, ¿no? Esto con una referencia, el plano de Frankfurt. El plano de Frankfurt es una referencia, ¿no?, para poder hacer ese tipo de trazado. El plano de Frankfurt, es decir, el plano de Frankfurt debe ser paralelo con esta línea de trazado. ¿De acuerdo? O sea, ni así, sino una postura igual. Los fundamentos o las características, ¿no?, las características de las surcosidades es que primero ponen únicas. No hay dos personas con el mismo dibujo de la cara y la cosa de los. No hay. Excepto, según algunos autores, en gemelos monocilóticos. Ahí sí. Clasificables. Se puede clasificar, pero dicen que es un punto endeble porque se ha encontrado una cantidad de surcosidades que a veces ya es complicado, ¿no? Es complicado ya clasificarlas, a ponerlas, o cómo determinarlas ya. Permanente, sí, desde su origen entre el cuarto y quinto mes de vida intrauterino, el dibujo labial permanece a lo largo de la vida, o sea que no desaparecen. No desaparecen, pero en este caso, si hablamos de longitudes, sí se podría quedar por lo que dijimos hace un instante, ¿no? Invariables, dice que aún sufriendo el labio patologías como el herpes labial, después de la cicatrización de este herpes labial se recuperan absolutamente todos, ¿no? Siempre alguna vez en nuestra vida hemos sufrido de esos herpes labiales, ¿no? Esas vesículas que se nos, como unas ampollitas, ¿ah? Eso que te ha besado el hombre araña, pero tú feliz, ¿no? Y ya, qué bueno el hombre araña. Eso, o has comido dulce, ¿no? Has comido dulce, no te has cepillado, por eso es, ¿no? La verdad. O tienes, algunos dicen, tienes calor en el estómago, también, ¿no? Eso no es otra cosa más que es un tema neuronal, donde se genera en la ganglio de gases, parte de trigémino, ¿no? Entonces esto, inmunológico totalmente, está relacionado, y eso, ¿te has dado cuenta? Se da cuando hay un proceso de estrés elevado. Calor del estómago. Entonces, el sistema inmunológico, ustedes saben, no decir de bárbaro, porque estamos más estresados. Entonces, nos vemos estresados, inmediatamente pues aflora, ¿no? Se activan esos. En realidad, nosotros somos un cristal de virus. ¿Sí o no? Gracias por la motivación. La boca hay ni hablar, pues, ¿verdad? Es así. No, pero todos convivimos con ellos en la medida que estamos vivos. Es parte de la flora, ¿no? Es nuestra flora y es necesario, y por otro lado, Indispensable. es indispensable eso, ¿no? Pero hay que mantenerlo equilibrado. Una forma de mantenerlo equilibrado es teniendo una buena alimentación, haciendo una vida sana. No hay que ser nocturnos, primero la noche me mata, ¿verdad? Por allá a la esquina derecha. Y bueno, pues hay que tener una vida desordenada también, ¿no? Pues son características jóvenes que sí o sí va a pasar con nosotros, ¿no? En un momento vamos a tener, yo de chiquito, no sé por qué sería de niño, a mí me salía bastante, tenía 12, 13 años.
Mucho la araña. Mucha mujer araña, y no había mujer araña. Bueno, entonces miren, aquí hay una clasificación pormenor que encuentra estos tipos, yo les considero tipos básicos, ¿no? Esto es lo que más se maneja en nuestra zona, o se ha encontrado en algunos estudios. Los 10 tipos. El primero, líneas verticales completas, es decir, lo que les decía al inicio, empieza en el extremo y termina en el otro extremo del labio, porque el labio no es de aquí hasta aquí, son dos, ¿no? Dos estructuras. Entonces esto será el borde superior, borde inferior del labio superior. Borde superior, borde inferior del labio inferior. ¿No? Entonces, en el caso de las líneas verticales completas, es aquella que empieza o inicia en el borde superior y termina en el inferior o viceversa. El otro caso es las líneas verticales incompletas. Inician en un extremo y se van hasta la mitad nada más, y ahí queda. Hay un espacio plano y luego empieza otro probablemente, o empata con otra estructura. El tipo C, líneas bifurcadas completas. Entonces empieza en el borde y luego sobre la marcha, digamos, se bifurca y termina en dos dígitos, ¿no? Pero llegan al extremo. El grupo D empieza por un extremo, se bifurca, pero no llega al otro extremo. En el caso del tipo E, ramificadas pero completas. Sale uno, su ramita, sigue ramita y llega al otro extremo. La F, ramificadas incompletas, no llegan al otro extremo. La G, líneas reticuladas, como unos retículos. La H, líneas en áspera. La I, líneas horizontales. La J, otras formas, de todo. Por eso es que ya se pone más complejo, ¿no? Elipse, triángulo, microsurcos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora hay este autor, por ejemplo, clasifica, ¿no? Así como en el anterior caso, hay muchos autores pues, que ven una forma más oportuna para ellos de clasificar. Clasifica, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya tomando estos segmentos del labio nada más. Toma una muestra nada más de ese segmento, que tiene como referencia, de repente dividen el labio en sentido vertical. A cada lado del arco de Cupido, de aquí 5 milímetros para allá y 5 milímetros para aquí, y hacen su toma de muestra. Él encuentra las lineales, las reticulares, bifurcados, indeterminados. Esto es producto, jóvenes, de la transformación del PDF al PowerPoint. Esto no es así, antes hay que hablar de eso. La número 11. Lo que esta diapositiva se me perdió y lo único que encontré era el PDF y lo he cambiado. Se ha hecho eso. Suzuki. Verticales completas, verticales incompletas, bifurcadas, en forma de X, en forma de red, punteadas. Con puntos. Igual, Suzuki ya lo divide por segmentos, ¿no? Es decir, por cuadrantes. 1, 2, 3, 4.
Ahora, para poder hacer el estudio, de igual manera, ¿no? Se ejecuta a través de una fotografía o también a través de la impresión, ¿no? Directa de la lápiz. Pero ahí sí tendría que ser pues como un lápiz no permanente, o eso permanente no despinta, ¿no? Entonces con el otro de Luca nada más. Sí, es una práctica que vamos a hacer, pero después al final tengo problemas porque sale en el closet. Quiere seguir utilizando el lápiz. ¿Se imaginan a él? Yo quedo. Para convertir en paletazo. Hace rato ya sale. Acostumbrado. Así, como nos muestra en el papel, formas de levantar las huellas, ¿no? Como les dije hace un instante, casi siempre se ha utilizado este sistema más para la identificación de participantes en un hecho delictuoso, pues, ¿no? Y esas huellas se han encontrado en los vasos, en las servilletas, en sobres, hojas de papel e inclusive en la ropa. Sí, faltaría material para levantar las muestras. No, de hecho, pues, ¿no? Si estamos hablando de que tenemos nosotros material genético en nuestro lugar, ¿no? Y cuando estamos emocionados, de hecho, segregamos más serotonina, ¿no? Endorfina, serotonina, y todo eso deja. Sí. Recomendable usar algunos reactivos. Hay unos reactivos, así como los reactivos que se utilizan para levantar las huellas. No, eso no. El luminol es para detectar sangre, presencia de sangre. No, hay unos polvillos, ¿no? El betún de Judea se llama. Así como ¿ustedes han visto cómo levantan las huellas dactilares? Sí. Le agarran unas poquillitas, le pasan un polvillo y eso daría la impresión que aparece, ¿no? Se nota más. ¿No? Igualito, entonces ella se pone una cinta y con eso se... Hay muchas técnicas, y seguir las técnicas empleadas en dactiloscopía, ¿no? La dactiloscopía pues precisamente es eso, ¿no? De recoger huellas dactilares. Estas pueden estar relacionadas con homicidios, delitos sexuales, fraudes, chantajes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay unas formas de impresiones, ¿no? Visibles, plásticas, latentes, cada quien con una técnica diferente la una de la otra. Ahí están los reactivos, ¿no? Carbonato de plomo, reactivo magnético negro de marfil. Son polvos. Es un polvo fino, ¿no? Con un pincelito aplicado sobre cualquier superficie de color blanco se va a evidenciar, ¿no? De Judea. Aquí también utilizan el pelo de mata. Ah, pelito de mata. El pincel. Exacto, un pincelito, pues, ¿no? Un fino, ¿no? Ese pincelito. ¿Quién habrá sido Marta? Su pelo, Nitrato de plata. Hay una técnica que es
bastante. También hay este película animal. Eso lo coloca sobre la zona donde se va a levantar la huella y aparece. Deben haber algunos software más actuales, sino que no es muy utilizado. ¿No? Lo utilizan mucho de criminalistas, muy difundido Photoshop también. Esta es una técnica muy sencilla, miren. La técnica de Fraile. Ustedes saben que las placas reveladoras tienen dentro un material, ¿no? Un líquido, ¿cierto? Las placas. ¿El líquido? Las placas tienen un plasmita dentro. Como gelatina. Como una gelatina. Y eso, al revelar en contacto con los líquidos reveladores, fijadores, reaccionan y dejan la electrónica. Porque los rayos han atravesado. No son los haluros de plata, las sales de luz. Claro, esos elementos. Nitrato. Pero la placa no es un plástico metido en otro plástico. Tiene sus componentes. Y eso es lo que hace que reaccione con los materiales. Y este señor Fraile ha ideado que con esas mismas placas se podría tomar la impresión de los labios y luego se observan, ¿no? Las huellas dejadas, las surcosidades, de forma nítida, ¿no? Y luego de eso, jóvenes, ya después el proceso comparativo, que siempre estamos hablando, el proceso comparativo, el proceso de homologación, pero siempre para eso hay que tener una base de datos. Si no tenemos una base de datos, ¿de qué sirve tener la huella en el cadáver, en el vaso? ¿Con qué vamos a comparar? De repente la alternativa sería saber quiénes han participado de esa fiesta. Entonces a toditos ellos, llamarlos y tomar sus controles, sus situaciones. Pero eso es muy laborioso también. Y muy, al mismo tiempo ya no escaparía de los objetivos de la criminalística, que es cerrado el estudio de la investigación. Y también teniendo una base de datos se encuentra lo que ya sea en el vaso, en el cuerpo de la persona o en la camisa, y se compara listo, como las huellas dactilares. No tienen que tomarnos la huella dactilar de todos para saber quiénes han dejado su huella en la mesa. Recogen esa muestra, lo pasan al software, al sistema, y sale ya con nombres y apellidos. ¿Sí o no? Al momento de hacer esta homologación, ¿cuál es el objetivo? De encontrar características individuales que en definitiva permitirán la exclusión
o la identificación positiva. ¿Eso qué significa? Estoy evaluando, no, ella no. Tampoco, ella sí. ¿Listo? Pero teniendo una base de datos sobre qué comparar. Eso sería la teoría. Vamos a avanzar un tema ahora. ¿Ya? ¿Qué? 4:40. Falta, ¿no? Una teoría más, ¿ya? Un break. Ya un break. Ya. A las